Entonces, hoy es sábado 24 de septiembre del año 2022. Son las 5:03 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a dar comienzo a este nuevo curso de Lengua Pali 1, versión 2022. Ahí he compartido en el chat el enlace de acceso a la carpeta de Google Drive. Entonces, en esa carpeta de Google Drive, ustedes van a tener acceso al material de las clases de este nuevo curso, donde hay una carpeta que es presentaciones. Al final de la clase les voy a mostrar. Y también tienen acceso a un curso previo del año 2020, que también se llamaba Nuevo Curso de Lengua Pali 1. Y nosotros vamos a mejorar este curso anterior del año 2020. Y bueno, pero vamos a utilizar el mismo material. Entonces, al finalizar la clase, si quiere, podemos navegar e ir a esos enlaces, a ese enlace y otros enlaces que les voy a mostrar para poder utilizar el material para este curso. Entonces, vamos a compartir la pantalla ahora. Cualquier cosa, por favor, me dicen vía chat. ¿Usted lee bien ahí, Aparicio? Entonces, cualquier cosa ustedes me pueden avisar vía chat. Entonces, yo estoy compartiendo la pantalla ahora. Vamos a poner el chat. Yo estoy compartiendo la pantalla de la primera clase y vamos a proceder a la presentación. A ver si se puede. Entonces vamos a dar comienzo. Entonces este es el contenido de la clase 1. Entonces cada clase, en la primera lámina nosotros tenemos el contenido. Y en esta clase nosotros vamos a estudiar qué es Pali. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Y después vamos a estudiar qué es Theravada. También vamos a responder esa pregunta. La diferencia entre el Pali y el sánscrito. El punto número 3. El origen de la lengua Pali. Y después vamos a estudiar la transmisión oral de la palabra del Buda durante 500 años aproximadamente. Y vamos a estudiar después sobre la escritura por primera vez de el canon Pali o de la palabra del Buda en hojas de palma. Y a continuación vamos a estudiar la literatura Pali en general. La literatura Pali se puede clasificar en literatura canónica y literatura postcanónica. Y la literatura postcanónica, a su vez, se subclasifica en 3 grandes grupos: comentarios, subcomentarios y otras obras. Y después vamos a hablar un poco acerca de cómo se estudia la lengua Pali. Ahora, quisiera antes de continuar mencionarles de que hay al final de esta presentación una lámina donde hay una serie de documentos para que ustedes consulten y lean, porque definitivamente el tiempo de la clase es limitado, pero en esos documentos que estoy compartiendo ustedes van a poder leer en mayor profundidad
todos los temas que vamos a tratar en esta presentación de la clase 1. Entonces, cuando lleguemos al final también voy a hablar un poco más acerca de este material de lectura para poder estudiar en mayor profundidad todo esto que nosotros tenemos aquí en realidad es muy ambicioso, da para mucho. Entonces, por esa razón, entonces compartimos ese material y incluso uno podría profundizar aún mucho más. Pero como esto es un curso de lengua Pali, primera parte, entonces nosotros no podemos detenernos demasiado en cada uno de estos temas. Ahora, para comenzar es importante citar este pasaje que en muchas ocasiones yo lo cito, lo he citado, que son las últimas palabras del Tathagata o del Buda, que está en el Mahaparinibbana Sutta. Este es un pasaje muy relevante para nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros lo veamos nuevamente. Entonces, el bienaventurado, se refiere al Buda, se dirigió al venerable Ananda. El venerable Ananda era su asistente directo personal del Buda, que estaba junto en ese momento al Buda antes de morir. Y le dijo: Ananda, vosotros podríais pensar así. Esta es la palabra de un maestro pasado. Nuestro maestro no existe. Pero Ananda, esto no debería ser considerado así. Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi defunción. Pues esta es la traducción, el Pali al español, de este importante pasaje del Buda al venerable Ananda. O sea, lo que nosotros tenemos que entender aquí es lo siguiente. O sea, el Buda, desde el momento de su iluminación o desde su iluminación hasta su muerte, o sea, pasaron un periodo de 45 años. Y durante todo este periodo de 45 años, el Buda enseñó una gran cantidad de cosas a sus discípulos laicos y monásticos. Y la forma de enseñar era a través de la palabra. Entonces, por eso, en la primera parte de este pasaje, el Buda le dice a Ananda: vosotros podríais pensar así. O sea, nosotros tenemos que ponernos en el lugar, si nosotros podemos hacer ese ejercicio mental de ponernos en el lugar y en la época esta, donde solamente existía una forma oral de preservar las enseñanzas. Entonces, o sea, que ustedes imagínense una persona que va a morir hace 2600 años, como en el caso del Buda, y, o sea, no hay nada escrito. Entonces, por eso el Buda le dice: esta es la palabra de un maestro pasado. ¿No? O sea, se está refiriendo, por supuesto, después de que el Buda haya muerto. En Pali es Atita Satukam Pavavachanam. Esa es la traducción que yo hago ahí, como esta es la palabra de un maestro pasado. Pavavachanam se refiere, por supuesto, a la palabra o la enseñanza del Buda. No, Yatita Satukam significa de un maestro que ya pasó, ya se murió. O sea, el Buda se murió
y no se escribió nada, como nosotros escribimos ahora. Yo puedo escribir libros y, y después de mi muerte esos libros seguramente, o espero, ¿no?, estén disponibles. Pero el Buda se muere y su palabra desaparece, ¿no? Y también nuestro maestro no existe, Nati Sata en Pali. O sea, no existe el maestro se murió. Lo que dijo ya pasó. Eso es lo que el Buda le está diciendo al venerable Ananda. Pero Ananda, esto no debería ser considerado así. Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi defunción. O sea, de que en realidad esto es increíble. Si ustedes se ponen a reflexionar, yo ayer cuando estaba preparando la clase, o sea, uno se pone a reflexionar en estos pasajes en Pali, que aquí los tenemos traducidos. O sea, lo que el Buda está haciendo ahí está diciendo de que si ustedes conservan lo que yo enseñé, que es el Dhamma y el Vinaya, o sea, yo voy a seguir existiendo, ¿no? O el maestro, ¿no? O sea, todo esto va a seguir existiendo. Entonces, esto es muy importante en la tradición Theravada, ¿no? Y nosotros no podemos darle menos importancia a esto de lo que tiene, porque en base a esto, los monjes, después de que muere el Buda, cumplen esto que el Buda está diciendo. Entonces, por esa razón, celebran este primer gran concilio y registran el Dhamma y el Vinaya. Entonces, esto es realmente bien importante, este pasaje del Mahaparinibbana Sutta, que en realidad, si ustedes leen los comentarios, ustedes van a ver de que es en los comentarios donde se explica que precisamente todo el primer gran concilio se celebra un poco para registrar este Dhamma y este Vinaya que el Buda estableció y enseñó durante 45 años. Entonces, esto es realmente muy importante. Ahora, el Pali era una lengua que lo precedió al Buda. O sea, el Buda nació en una sociedad en el siglo VI antes de esta era, y es la lengua donde se preserva precisamente no solamente la palabra del Buda, sino también una extensa y voluminosa literatura. Por eso yo prefiero ahí llamarle el corpus del budismo Theravada. Ahora, nosotros vamos a ver, y si ustedes leen estos documentos, que el Pali era la lengua del principal reino de la época donde el Buda vivió, que es la lengua de Magadha. Y el Buda adoptó esta lengua, que era como una especie de lengua franca, una lengua como el inglés ahora, porque era la lengua más utilizada para el intercambio, digamos, y la comunicación entre las personas que eran en la época del Buda. Ahora, el Pali es una palabra que si ustedes buscan en los diccionarios van a encontrar que se escribe tal cual, ¿no? O sea, entonces como el Pali se ha españolizado, entonces nosotros podemos escribir Pali como está escrito ahí, o podemos adoptar la escritura del Sexto Concilio, que se celebró en Birmania en el año 1956,
para celebrar los 2600 años de la muerte del Buda. O esta otra edición, que también en Occidente se utiliza mucho, que es la edición de la Pali Text Society. Entonces, si ustedes siguen la ortografía del Sexto Concilio, ustedes van a ver que Pali se escribe con una A, con una rayita arriba. A partir de la próxima clase nosotros vamos a estudiar las marcas diacríticas. No sé si ustedes me están oyendo bien, porque está lloviendo aquí muy intensamente. Sí, perfecto, venerable, se escucha. ¿Se oye bien? Se escucha. Sí se escucha, venerable, Sí, gracias. muy bien. Sí se escucha, venerable. Ah, bueno. O también tenemos la ortografía de acuerdo con la Pali Text Society, que es también con una A larga, pero con una L sin el puntito abajo. A partir de la clase siguiente vamos a explicar acerca del alfabeto Pali, o sea, de que ahora no nos vamos a preocupar mucho por esto. Pero bueno, cualquiera de estas tres formas son aceptables. Nosotros vamos a adoptar la ortografía del Sexto Concilio, porque nosotros nos basamos en el Sexto Concilio. Ahora, el término Pali nunca fue usado en el canon Pali o en el Tipitaka. Si ustedes ven el Tipitaka, por ejemplo, en la edición del Sexto Concilio, que son 40 volúmenes que nosotros tenemos aquí en la biblioteca, ustedes van a buscar, van a encontrar la palabra Pali, pero nunca se utiliza para referirse a la lengua, ¿no? En ninguna parte de la literatura Pali, no solamente el Tipitaka, sino también los comentarios o los subcomentarios, ustedes en ninguna parte van a encontrar que se utiliza el término Pali para referirse a la totalidad de la lengua. O sea, por ejemplo, nosotros nos referimos a la lengua que nosotros hablamos como el español, ¿no? O a veces, no sé, también como el castellano, ¿no? No sé, español o es castellano, supongo yo, se utiliza para referirse a cómo se habla en cualquier parte, ¿no? Desde Sudamérica hasta México, Estados Unidos, donde se habla español, y también en España y en otras partes. O sea, el término español o castellano se utiliza para referirse, ¿no? Pero el término Pali, ustedes no lo van a encontrar para que se utilice para referirse a la lengua en su totalidad. Cuando nosotros encontramos el término Pali en los comentarios de Buddhaghosa y de otros monjes importantes, ¿no? O en los subcomentarios, el término Pali tiene un significado muy preciso, que es texto o escritura. Es decir, el término Pali tiene un significado muy específico y se refiere a la palabra del Buda, a lo que se llama Buddha Vachala. O sea que cuando ustedes leen los comentarios, subcomentarios, incluso otras obras, y ven el término, la palabra Pali, entonces esta palabra, este término, se está refiriendo siempre a la palabra del Buda, o es decir, al Tipitaka. Nosotros no sabemos exactamente cuándo se empezó a usar el término Pali para referirse a la totalidad de la lengua. O sea, no creo que nadie esté en condiciones de responder esta pregunta. Bueno, quizás alguien, pero yo no estoy en condiciones, no sé
en qué época, en qué siglo se comenzó a utilizar el término Pali para referirse a toda la lengua en general, ¿no? Ahora, si ustedes ven el Tipitaka, ustedes van a ver que hay dos términos solamente que se utilizan para referirse a la lengua que habló el Buda. En el Vinaya van a encontrar el término Ariyaka, que significa lengua de los nobles o de los arillas. La lengua de los nobles en este caso no necesariamente se refiere a personas que hayan alcanzado alguno de los estados de iluminación, sino se utiliza ese término para distinguirse de otra lengua que se utilizaba en la época del Buda, ¿no? En el Vinaya se utiliza este término para referirse que una persona puede abandonar la orden monástica. Para abandonar la orden monástica uno tiene que normalmente reportarle a otra persona, que puede ser laico o monástico. Entonces el Vinaya dice de que uno puede utilizar ya sea la lengua de los nobles, que es el Pali, o puede utilizar otro tipo de lengua, ¿no? Ese es un término que ustedes encuentran canónica. Y otro término que ustedes van a encontrar en el segundo libro de Abhidhamma, para referirse a la lengua hablada por el Buda, es Dhamma Niruti, que es la lengua del Dhamma, o puede también ser la lengua de los Dhammas, o de las realidades últimas. Entonces, canónicamente, ustedes ven, no existe la palabra Pali para referirse a la lengua. Ahora, en los comentarios se usan varios términos para referirse a la lengua que hoy día llamamos Pali. Y el primero es bien importante porque es Magadha Bhasa. Bhasa significa lengua o idioma. Y Magadha era el reino el más importante donde el Buda alcanzó la iluminación. En Bodh Gaya eso estaba en el reino de Magadha, donde el Buda tuvo el primer monasterio, Rayagaha. Esa era la capital del reino de Magadha. El pico del buitre, que es muy famoso, donde el Buda enseñó muchos discursos, eso estaba en el reino de Magadha. Entonces, el comentario del Vinaya dice de que el Pali era la lengua del reino de Magadha. Y otro término que también se utiliza es Mula Bhasa, que es la lengua raíz o la lengua original. No obstante, esto se puede interpretar de distintas maneras. Lengua raíz, el principal significado es que es la lengua en la cual el Buda por primera vez transmite su descubrimiento. O sea, de que la iluminación del Buda y el descubrimiento de las realidades últimas y de las cuatro verdades tiene lugar esa noche de luna llena, ¿no? Del mes de Vesaka. Y después el Buda pone en palabras su descubrimiento. Entonces la lengua en la cual el Buda por primera vez pone en palabras su descubrimiento, en Pali se llama Mula Bhasa. Ustedes si leen los comentarios van a encontrar otras explicaciones un poco fantásticas en relación al término Mula Bhasa. Si ustedes quieren, después me la preguntan y yo les comento un poco de eso. Y Tanti Bhasa es otro término utilizado que es, Tanti significa textos o escrituras, ¿no? Y también Sabhava Niruti, que es Bhasa y Niruti
son sinónimos aquí. Y es la lengua de las realidades últimas, o la lengua de los damas que poseen una naturaleza intrínseca propia. Entonces, estos términos que tienen ahí ustedes son términos que vienen de los antiguos comentarios de la tradición Theravada. Ahora, si ustedes leen la literatura de los comentarios, ustedes van a ver de que a veces el término Pali se utiliza como sinónimo de Theravada, ¿no? Ustedes han escuchado, seguramente conocen, al Thera Mahinda, que era hijo del rey Asoka, y fue quien llevó todo el Tipitaka y los comentarios y el budismo a Theravada, a la isla de Sri Lanka, ¿no? Eso fueron 230 años después de la muerte del Buda. Entonces ese es un pasaje que está traducido del Pali, que lo vamos a leer. Entonces el Thera Mahinda, desde el momento en que recibió la ordenación, estudiando completamente el Dhamma y la disciplina, Vinaya, en la presencia de su preceptor, en un periodo de 3 años, aprendió todo el Theravada. Eso en Pali es Sabam Theravadam, ¿no? La compilación de las 3 canastas, junto con el comentario, registrada en los 2 primeros concilios, y de los 1000 bhikkhus residentes, se convirtió en el principal de su preceptor. O sea que el general Mahinda, que era hijo del rey Asoka, se ve que era una persona, en muy poco tiempo aprendió todo esto. Entonces, y bueno, y eso lo convirtió, digamos, en el principal, digamos. Y el subcomentario del Vinaya explica la frase Sabam Theravadam, todo el Theravada, de la siguiente forma. Aquí el Pali registrado en los 2 primeros concilios se debe entender como Theravada. Este Pali se denomina Theravada porque fue recitado por los grandes Theras, comenzando con Mahakassapa. O sea, esto es bien importante porque, de acuerdo con esta información, el Theravada es, como vamos a ver ahora, todo eso que se registró a partir del primer concilio budista y se continuó posteriormente registrando. Con el paso del tiempo, el término Pali fue adquiriendo un significado más amplio hasta ser usado para referirse a todas las manifestaciones de la lengua. O sea que, como les dije anteriormente, yo no sé cuándo, en qué momento específicamente, el término Pali se comenzó a utilizar para referirse a toda la lengua, ¿no? Y actualmente Pali se refiere así, de esa manera. Ahora, el término Theravada, entonces ahora veamos la segunda sección de esta clase. Entonces, es un compuesto. Cuando estudiemos un poco más la lengua, vamos a ver que hay muchos compuestos. En este caso, Theravada es un compuesto de dos voces. Una es Thera, que significa antiguo, y Vada, que significa enseñanza o doctrina, ¿no? Por lo tanto, el compuesto Theravada literalmente significa la enseñanza de los antiguos. Y los antiguos, los Theras, son aquellos que registraron por primera vez la palabra del Buda en el primer gran concilio, 3 meses después de la muerte del Buda, en el año 543 antes de la era común. O sea que el Buda muere
en el año 543 antes de la era común, y 3 meses después, estos 500 teras registraron de manera oral por primera vez todo lo que el Buda había enseñado por 45 años. O sea, eso es lo que significa Theravada. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente esto. O sea, yo pertenezco a la tradición Theravada y cualquier monje que pertenece a la tradición Theravada representa ese linaje que tiene su origen en este primer concilio budista. En los comentarios, el término Thera se utiliza para referirse a uno que ha alcanzado firmeza en la enseñanza del Buda. En el material de referencia que estoy compartiendo, ustedes van a poder leer más sobre los significados del término Thera. Ahora, en el Dipavamsa, crónica de la isla de Sri Lanka, un antiguo tratado escrito alrededor del siglo IV de esta era, en Pali, el Dipavamsa, Dipa significa isla, Vamsa significa crónica. Es la crónica más antigua de la isla de Sri Lanka. El término Theravada se usa para referirse a la compilación realizada por los 500 teras durante el primer gran concilio, 3 meses después de la muerte del Buda. Y este es el significado actual de este término. Ok. Veamos el tercer punto, que es Pali y sánscrito. Ahora, tanto el Pali como el sánscrito son lenguas muy antiguas y ambas pertenecen a la familia de lenguas indoeuropeas. O sea, de que la familia de las lenguas indoeuropeas es una familia que contiene muchas lenguas, incluyendo el español, a través del latín. O sea, de que en realidad el Pali, el sánscrito y el español son lenguas emparentadas. Son lenguas indoeuropeas. El sánscrito es la lengua de lo que hoy en día se conoce como hinduismo, y el Pali es la lengua del budismo Theravada. O sea, de que mucha gente piensa de que el sánscrito también es la lengua del budismo en general, pero eso es muy posterior a el Pali. Ahora vamos a explicar eso. El sánscrito tiene distintas etapas. Tiene una primera etapa que es lo que se llama el sánscrito védico, y después tiene una etapa del sánscrito clásico, y hay un sánscrito que se llama el sánscrito budista híbrido. Entonces, tanto el sánscrito clásico y el sánscrito budista híbrido, en que se encuentran registradas algunas de las enseñanzas del Buda, son definitivamente posteriores al Pali. Ejemplos del sánscrito budista híbrido son los discursos de la perfección de la sabiduría, el Prajna Paramita Sutra, importantes obras de la tradición Mahayana. O sea, de que nosotros tenemos, si nosotros hacemos una especie de cronología, tenemos el sánscrito védico, que es anterior al Pali. El Pali viene después.
Y posteriormente viene el sánscrito clásico y el sánscrito budista híbrido. Ahora, en el Chula Pali, que es el cuarto libro de la canasta del Vinaya o de la disciplina, la canasta de la disciplina tiene 5 libros o 5 volúmenes, y el cuarto de estos libros es el Chula Pali. En este libro hay un pasaje donde se relata que 2 hermanos brahmanes le pidieron permiso al Buda para poner su enseñanza en sánscrito védico. Las personas que tomaron el curso en abril, Concepto y Realidad, estudiaron esto en bastante profundidad. Precisamente este evento en el cual estos 2 hermanos brahmanes, que eran bhikkhus, o sea que no obstante eran brahmanes, habían renunciado a su religión y habían entrado al Sangha, pero estos brahmanes estaban muy apegados a su propia lengua, que era el sánscrito. Entonces le pidieron permiso al Buda para poner su enseñanza en sánscrito védico. El Buda niega esta solicitud y después el Buda les dice, esta frase es muy importante, Anu Janami Bhikkhave Sakaya Nirutiya Buddha Vachanam Pariya Punitum. Anuyanami es un verbo. Primera persona singular del presente. Anuyanami significa permito o doy permiso. Bhikkhave, el Buda se está refiriendo en vocativo a los bhikkhus. Bhikkhus, Bhikkhave, Anuyanami, doy permiso. Pariya Punitum, eso es un infinitivo en Pali, significa aprender. Y los infinitivos tienen un objeto. Buddha Vachanam es el objeto de ese infinitivo. Aprender la palabra del Buda, Buddha Vachanam. Sakaya Nirutiya, en su propia lengua o en la propia lengua. Esa fue la respuesta. Después de negar la solicitud de poner su enseñanza en sánscrito védico, el Buda dijo eso. Y dijo de que había que aprender la palabra, su palabra, en su propia lengua. Ahora, eso he puesto en negrita, Sakaya Nirutiya, porque esta frase es muy importante para nosotros. El antiguo comentario de Buddhaghosa y otros comentarios explican que la frase Sakaya Nirutiya en la propia lengua significa o se refiere al idioma de Magadha que fue usado por el Buda. O sea, de que la tradición Theravada es unánime con relación al significado de esto y con relación al significado de la palabra del Buda. No obstante esto, cuando el budismo se comienza a conocer más en Occidente y el Pali se empieza a estudiar en Occidente y empiezan a surgir estudiosos a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, hay algunos estudiosos que interpretan esta frase de que Sakaya Nirutiya se refiere al dialecto de la gente que estaba contaminando la palabra del Buda.
Porque si ustedes recuerdan esta historia, estos dos hermanos brahmanes, que eran bhikkhus, que hablaban perfectamente el sánscrito, veían de que la gente en distintas regiones de la India convertían, digamos, la palabra del Buda en Pali, digamos, en sus propios dialectos. Entonces, estos bhikkhus brahmanes vieron que ahí había un peligro, entonces, no, el sánscrito es una lengua muy importante, pongámosla. Entonces, el Buda no permite poner el sánscrito. Eso es indiscutible. Y el Buda dice de que uno tiene que estudiar la palabra del Buda en su propia lengua. Y su propia lengua en realidad se refiere al Pali. Y la tradición Theravada ha sostenido esto durante toda su historia. Pero cuando se empieza a estudiar el budismo, hay estudiosos que interpretan esta frase, contrariamente a los comentarios, como los dialectos. O sea, en realidad ahora que nosotros estamos estudiando la palabra del Buda, lo estamos estudiando en nuestros propios dialectos, ¿no? Y estamos un poco contraviniendo lo que el Buda dijo. No obstante que hay algunos estudiosos que interpretan esto de la manera contraria a la tradición, hay otros que realmente lo interpretan como la tradición lo interpreta. Y uno de ellos es un famoso alemán que se llama Geiger, se llamaba, y que escribió una gramática muy importante de la lengua Pali. Entonces, Geiger sostiene que Sakaya Nirujilla significa como la tradición Theravada lo interpreta. Pero no obstante eso, hay otros, y si ustedes leen, o sea, van a encontrar muchas opiniones con relación a esto. Ahora, no obstante que estas explicaciones del antiguo comentario parecieran ser contundentes, hay estudiosos contemporáneos que sostienen que la frase Sakaya Nirujilla se refiere a los dialectos de esos bhikkhus que, de acuerdo con los dos hermanos bhikkhus brahmanes, estaban contaminando la enseñanza del Buda. Eso es lo que ya les explico. Y ahí ustedes tienen una especie de árbol, o no sé cómo llamarle eso, donde tienen las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y si ustedes, con una lupa, yo no tengo que ver esto porque yo no veo, van a encontrar ahí el español también, y ahí encuentran el Pali, ¿no? Ahí, por ejemplo, si ustedes ven las lenguas índicas, ¿no? Que vienen de esta rama que es el indo-iranio, entonces ahí tienen el sánscrito védico, y después aquí tienen el Pali, ¿no? Y después vienen las otras lenguas. Aquí pone el sánscrito clásico, pero en realidad el sánscrito clásico es posterior, no al Pali. Ahora, si ustedes buscan por aquí van a encontrar el español. El latín ahí. El que lo encuentre primero me lo dice porque... Pero bueno. Entonces, esta es la familia de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y todas estas lenguas, de acuerdo con la teoría, provienen de el proto-indoeuropeo, que se llama, que tiene su origen 5.000 años antes de la era común, ¿no? Y ese proto-indoeuropeo
Si quieren, les puedo compartir bibliografía en inglés sobre todo esto. Es muy interesante. Hay un libro en inglés sobre la rueda, por la invención de la rueda y el caballo, por ejemplo, el uso del caballo y la rueda, ¿no? Permitió a estos indoeuropeos que vivían en la zona que actualmente está en esta guerra con Rusia, que es Ucrania, como tenían un avance tecnológico de tener el caballo y la rueda, entonces se empezaron a esparcir hacia distintas partes, hacia el este, hacia el oeste. Y entonces ese es el origen de las lenguas que nosotros hablamos. O sea, más del 50% de las lenguas del planeta son indoeuropeas. Entonces, el Pali pertenece a esta familia de las lenguas indoeuropeas. De hecho, hay muchas palabras en Pali que son prácticamente similares al español. Ahora, después de que muere el Buda, de generación en generación, su palabra se transmite de manera oral. Y hay 3 concilios de transmisión oral, que los comentarios le llaman Gran Concilio. Patama Maha Sangiti es el primer Gran Concilio. Dutiya Maha Sangiti es el segundo Gran Concilio. Tatiya Maha Sangiti es el tercer Gran Concilio. Estos 3 grandes concilios tienen lugar en la India, ¿no? Y estos 3 concilios se convocan por distintas razones. El primero, porque murió el Buda. El segundo, porque surgieron discrepancias con relación a las reglas de disciplina. Y el tercero, porque había discrepancias doctrinales, ¿no? Entonces, y a partir del tercer concilio hasta el comienzo de la Era Común, entonces el budismo Pali o el budismo Theravada va emigrando hacia el sur de la India. Las personas que estuvieron en el curso de Vidama ayer, yo les mostré sobre la estupa de Sanchi, la gran estupa de Sanchi. Y entonces toda la enseñanza del Tipitaka y los comentarios, ¿no?, van a la isla de Sri Lanka con el venerable Mahinda, que era hijo del rey Asoka. Y cuando llega Mahinda a Sri Lanka, el rey de Sri Lanka, era este rey muy famoso, que era Devanampiya Tissa. Esa es la fecha de ese rey, de antes de la Era Común. Y después, prácticamente 100 años antes del comienzo de esta era, las escrituras se escriben por primera vez en hojas de palma. Y esto no fue un concilio propiamente llamado con ese propósito, pero por la trascendencia que tiene, posteriormente se lo considera como el cuarto concilio budista. Ya no se llama Gran Concilio, pero es el cuarto concilio budista. Y esto marca la escritura por primera vez de todo el Tipitaka, y no solamente del Tipitaka, sino de los comentarios. Entonces, ahora, la literatura pali es muy voluminosa. Hay muchísimas cosas escritas en esta lengua. Y realmente
Eso debería ser un incentivo importante para uno que quiera aprender Pali en profundidad, porque cuando uno aprende Pali, uno tiene acceso a toda esta literatura, ¿no? Y es un tesoro, como yo siempre digo, todo lo que hay en esta literatura Pali, tanto en la literatura canónica como en la literatura no canónica. Y entonces la literatura Pali se divide en dos grandes grupos: la canónica, que es el Tipitaka, que contiene la palabra del Buda, y también otras cosas, y la no canónica, que se divide en tres, podríamos decir: los comentarios, que es Atakata; los subcomentarios, que es Tika; y otras obras, otros tratados de muchos tipos diferentes. Ahora, la literatura canónica, si nosotros utilizamos la versión del Sexto Concilio budista, son 40 volúmenes. Nosotros los tenemos ahí en la lengua Pali, en el alfabeto birmano, y ustedes tienen acceso a la literatura canónica del Sexto Concilio, también en el sitio de Budispano, en alfabeto Pali romano. Pali, alfabeto romano. Entonces, ahí tienen 40 volúmenes. Y contiene la palabra del Buda todo lo que el Buda enseñó, pero también hay algunos tratados de discípulos contemporáneos del Buda, como Sariputta y el venerable Kachaya. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el Patisambhida Magga, que es atribuido a Sariputta, que es parte del Canon Pali. Ustedes tienen el Mahanidesa y el Chulanidesa, que son comentarios del Sutta Nipata, que son obras atribuidas a Sariputta. Y también tienen el Neti Pakarana, que son atribuidos a Kachayana, y también otras obras. Pero la mayoría de las obras, de los 40 volúmenes, son la palabra del Buda. Y en la tradición Theravada se han incluido otras obras al canon por la importancia que se les ha dado históricamente, como por ejemplo en el Tercer Concilio se agregó el quinto libro de la Abhidhamma, que es el Katha-vatu, que son los puntos de controversia, y en el Tercer Concilio, por eso, y en el Quinto Concilio se agregó esta obra que es el Milinda Paña, que es las preguntas del rey Milinda. O sea que son obras, tratados posteriores, pero por su importancia, la tradición, los teras, deciden incluirlas dentro de la literatura canónica. Entonces, por eso nosotros en la edición del Sexto Concilio tenemos 40 volúmenes. Ahora, la literatura no canónica, entonces, como dijimos, consiste en los comentarios. El término comentario es la traducción del término atácata, el término atácata significa algo así como exposición del significado, ¿no? Y en la edición del Sexto Concilio Budista son 51 volúmenes, y gran parte de estos comentarios son atribuidos a el venerable Buddhaghosa. Y hay otro comentarista muy importante que no se lo conoce mucho, que es el venerable Dhammapala, que también es autor de comentarios muy importantes, ¿no? Entonces hay 51 volúmenes, que nosotros también los tenemos en la biblioteca aquí del Dhamma-Vihara, en Pali alfabeto birmano, y también ustedes en la página de Budispano los tienen disponibles en Pali alfabeto romano. Ahora, los comentarios no son,
como mucha gente interpreta interpretaciones de lo que el Buda dijo. En realidad, los comentarios se originan en la misma época del Buda. La tradición Theravada sostiene que un gran comentario, Mahatakata, se originó en la época del Buda y que este se fue registrado también en el primer concilio budista y en los siguientes concilios hasta que se escribió el Tipitaka 94 antes de la era común, y cuando se escribió el Tipitaka también se escribió el gran comentario. O sea, de que el comentario no es algo como mucha gente lo interpreta, sino que es una parte integral de toda esta tradición Theravada. Y después tenemos lo que se llaman los subcomentarios. El término en Pali es tika. Tika literalmente significa expandir, extender, ¿no? Y hay 26 volúmenes que también tenemos nosotros aquí, y ustedes lo pueden encontrar en la página de Budispano, en Pali alfabeto romano. Y estos subcomentarios son muy importantes también para poder entender partes de los comentarios. Y los subcomentarios son atribuidos a Sariputta, es un monje. No obstante, tiene el mismo nombre que el principal discípulo del Buda, pero es un monje que vivió muchos siglos después, de Buddhaghosa. Dhammapada y Ananda son los principales, los autores de los subcomentarios. Y después tenemos la tercera clasificación de la literatura no canónica, que son otras obras. Y tenemos crónicas, tratados gramaticales, compendios, diccionarios. O sea, hay una gran cantidad de temas que nosotros encontramos en esta sección de otras obras. Incluso hay un tratado medicinal que se llama el Vesaya Manjusa, que es el único tratado medicinal escrito en Pali de medicina, ¿no? O sea, de que en estas otras obras ustedes van a encontrar tratados sobre cosmología. O sea, es muy interesante. O sea, esto tiene un gran espectro, toda esta parte de la literatura no canónica. Ahora veamos sobre el estudio de la lengua Pali. Se ve que oyen bien, ¿no? Ahora, una parte importante de la educación monástica en los países Theravada, ¿no?, es dedicarse a estudiar la lengua Pali. Y para estudiar la lengua Pali hay varias escuelas, y la escuela de Kachayana, que es la gramática más antigua, es el nombre de la gramática más antigua, todavía se estudia asiduamente en Birmania y en Myanmar. Yo aquí tengo el Kachayana, el Pali alfabeto birmano, el Kachayana en la edición de la Pali Text Society, el Pali alfabeto romano, y aquí hay una traducción que hicimos del Kachayana al inglés, que también está disponible, y esta es la edición en Pali alfabeto romano. Si ustedes están interesados en investigar más, ustedes me dicen. Ahora, el método tradicional de estudio de la gramática Pali es por medio de aforismos. O sea, como era una tradición oral,
Entonces, es necesario usar técnicas memotécnicas, ¿no? Entonces, la economía del lenguaje es fundamental. Entonces, por ejemplo, el Kachayana es una colección de aforismos donde se explican todas las reglas gramaticales del Pali. Después vamos a hablar un poco más, si ustedes quieren, sobre el método tradicional de estudio de la lengua Pali. Ahora, en el año 1881 en Inglaterra se fundó lo que se llama la Pali Text Society. Sri Lanka y Birmania eran colonias británicas. Y ingleses que estaban en Sri Lanka se interesaron y descubrieron todo este tesoro de la tradición grabada, preservado en la lengua Pali. Entonces, Rhys Davies, un inglés, fundó la Pali Text Society en el año 1881 con el objetivo de editar en alfabeto romano y traducir y preservar todo esto que estaba en la lengua Pali. Y la Pali Text Society todavía existe y todavía edita y publica libros y traducciones, y cada vez hay más personas laicas dedicadas al estudio de esta lengua. Y el Dhammapada fue el primer libro en Pali que fue editado y traducido en una lengua europea, el latín, por un danés, René Fausvold, en el año 1855. O sea, de que la llegada, ustedes pueden ver que la llegada del budismo a Occidente es muy tardía, muy reciente, digamos, si nosotros consideramos de que el Buda vivió en el siglo VI antes de esta era. Ahora, como les dije anteriormente, todo esto que nosotros hemos tocado y hemos tratado de explicar da para mucho. Y entonces ahí ustedes tienen estos documentos. Introducción a la lengua Pali. Ahí en el Google Drive ustedes tienen, si ustedes ahí en el archivo PDF le dan, ustedes van a abrir ese documento en PDF. Entonces ustedes pueden leer más sobre esto en ese documento, Introducción al Pali. Pali, Theravada, Theravada y Pali y sánscrito. Ese es otro documento. Hay un documento, si ustedes quieren leer, sobre los 6 concilios budistas. Y este documento también es muy importante porque ustedes tienen una concordancia de los textos Pali, los comentarios y los subcomentarios. Entonces, eso es material que ustedes pueden consultar siguiendo esos enlaces. Y para aquellos que estén interesados, pueden hacer estas tareas, estos exámenes. Hay 2 ejercicios. Un ejercicio de 10 preguntas múltiples y un ejercicio de 10 preguntas y respuestas. Ahora, para poder hacer estas tareas, que es optativa, por supuesto de que los que hagan las tareas, si quieren, después les vamos a dar un certificado, se requiere leer el material de lectura, porque hay cosas que se preguntan en las tareas en los exámenes, que quizás no le hemos tocado, pero se requiere leer esos documentos que están ahí. O sea, de que si ustedes quieren hacer las tareas, entonces mi recomendación es que primero lean el material de lectura
y después hagan las tareas. El ejercicio de preguntas múltiples tiene calificación inmediata y el ejercicio de preguntas y respuestas hay que calificarlo manual, o sea que después de que ustedes envíen preguntas y respuestas, entonces vamos a calificarle manualmente eso, o sea, de acuerdo con el tiempo que dispongamos, ¿no? Pero ustedes pueden acceder a eso. Entonces ahora, si ustedes quieren, voy a compartir ahora, voy a mostrarles otra cosa. Ok. Esa es la carpeta que hemos creado en Google Drive y que ustedes pueden acceder por medio del enlace que yo les compartí ahí en el chat. Entonces, en esta carpeta hay dos subcarpetas. Entonces, ustedes ahí tienen la presentación de esta clase. Entonces, ustedes pueden abrir esa presentación. Entonces, ahí tienen las 36 láminas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir hasta el final. Y si ustedes le hacen aquí, bueno, si quieren visitar, entonces ustedes van aquí y le van a ir al documento. De esta manera ustedes pueden acceder a todo. Espero que eso esté claro. Y esta carpeta que está aquí tiene el nuevo curso de Lengua Pali 2020, donde está todo el material de ese curso anterior, que también es, si ustedes quieren, pueden usar este material de referencia. En realidad, nosotros vamos a tratar de ir mejorando este material clase por clase, pero de cualquier manera, este curso que estamos dando ahora nuevamente está basado en ese curso anterior. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa es los exámenes. Los que quieren hacer el examen. Entonces, ahí ustedes tienen las preguntas múltiples, ¿no? Entonces, ahí ustedes, para poder hacer ese examen, primero tienen que poner su correo electrónico correctamente, ¿no? Si no, para mí va a ser imposible saber. Y también el nombre y apellido completo. Y después ustedes le dicen siguiente, y entonces ustedes van a tener acceso. Entonces, suponiendo que yo ponga, no, mi nombre, voy a poner nandicenapiev.org, Bhikkhu Nandicena. Y después uno le da siguiente. Entonces ahora le aparece el examen, ¿no? Entonces uno tiene que responder estas preguntas, ¿no? De cuál de los siguientes tratados, ¿no? Es parte del Canon Pali. Entonces, ustedes saben cómo hacer un examen. Entonces, cuando uno termina, le da a enviar. Y cuando uno le da a enviar, uno va a tener la opción de ver los resultados, porque esto como es de preguntas múltiples, entonces el resultado es automático. ¿Está bien? Eso está claro, ¿no? Y el otro examen son preguntas y respuestas, que entonces aquí vamos a poner de nuevo. Siguiente. Entonces ahí hay que escribir, ¿no? Explique qué significa cuando, de acuerdo con la tradición Theravada, se dice que Buddhaghosa es el autor de los comentarios. Ahora, cada respuesta tiene una retroalimentación, pero esto requiere corrección manual. O sea, de que, entonces eso nosotros lo vamos a estar corrigiendo de acuerdo con el tiempo, ¿no?
nos permita, bueno, entonces cada clase va a tener ejercicios. Porque para vender Pali es importante ir afianzando todo lo que uno va adquiriendo. Y estas clases son muy unilaterales, digamos, yo estoy hablando mucho, ¿no? Y se requiere que ustedes también tengan una mayor participación. Entonces, por eso, esa es la idea, el propósito de esto. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora con relación, voy a abrir el micrófono, con relación a lo que hemos estudiado aquí, con relación a cómo vamos a estudiar Pali. Entonces, si hay preguntas, entonces levanten la mano. Prefiero que hagan las preguntas de manera oral, porque a mí me está costando leer mucho aquí de letra chica. Entonces, a ver, Soledad. Hola, hola venerable, muchas gracias por la clase. Una pregunta, cuando hacen los test, ¿tienen tiempo? O sea, ¿se corta? No, No, ¿no? en estos test no hay límite de tiempo. Ah, bien. O sea, Bueno, eso. entonces no, uno puede pasarse el tiempo que quiera. Sí, Perfecto. Muchas gracias. muy bien. Sí, o sea que los test, o sea, no es una cuestión ahí de, o sea, en Canva nosotros teníamos esa habilidad, pero en realidad, o sea, esto es para más o menos afianzar, digamos, puntos que hemos visto, ¿no? Y para que ustedes también lean el material. ¿No? O sea, qué importante es. Perfecto, Ok, gracias. está bien. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Oscar. Sí, venerable. Pues más que pregunta, un comentario, reflexión de acerca de lo que nos comentaba del Mahaparinirvana Sutta, en donde el Dhamma y el Vinaya quedan como los maestros. Parece que en realidad el maestro es el Buda, el Dhamma y el Vinaya, porque inclusive en los tiempos del Buda, el Dhamma por sí solo y el Vinaya, pues eran también en sí los maestros, ¿no? O sea, como si las tres joyas fueran en sí el maestro, y el hecho de que el parinirvana del Buda no significa que se vaya el maestro, sino que sigue persistente, dado que todavía quedan las dos joyas, ¿no, venerable? Exactamente. O sea, eso es una reflexión muy importante. O sea, de que el Buda, en vez de nombrar a alguien como su sucesor, ¿no? Que siguiera diciendo cosas, ¿no? Por decir así, ¿no? O sea, simplemente dijo, no, o sea, lo que yo enseñé, eso del maestro después de mi muerte. Y de esa manera, ¿no? La tradición Theravada se dedicó a esta tarea, esta difícil tarea ardua de preservar todo esto que el Buda enseñó durante 45 años, ¿no? Realmente, o sea, por eso reflexionar sobre eso, yo ayer estaba leyendo los pasajes en Pali, ¿no? Porque claro, a nosotros quizás nos cuesta ponernos en el lugar de esa época, ¿no? Pero imagínese que usted no tuviese forma de preservar aparte a través de la memoria, ahora, ¿no? O sea, es realmente dramática la situación, ¿no? Nosotros ahora tenemos tantas formas de preservar, ¿no? No sé si será mejor o uno no hace un juicio de valor, ¿no? Pero ahora uno tiene tantas formas de preservar el conocimiento, digamos. No, pero en esa época se murió el maestro y la palabra se murió también, ¿no? Y ya, entonces, ¿cómo sigue la palabra? Pues, que otros, digamos, repitan continuamente eso, ¿no?
Entonces, esa es un poco la tradición de los Vanakas, que se llaman Pali, los recitadores, que son quienes se encargaban de, ¿cómo se dice?, preservar distintas partes del canon, de generación en generación, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros se mantiene vivo, ¿no? Todo. Y muy interesante esto porque todavía yo les comentaba que en Birmania, yo no sé si ustedes estuvieron en esta clase, hay monjes que saben de memoria todo el Tipitaka, ¿no? Son pocos, son contados a lo mejor con los dedos de las manos. Pero yo me acuerdo la primera vez que fui a Birmania con el venerable Silananda, y yo les comentaba la otra vez que el venerable sabía decir, ¿no?, de que el Buda no era como un CD-ROM, ¿se recuerda? No sé si usted estaba, ¿no? Pero precisamente el venerable fue la primera vez a una especie de conferencia de teras, o sea, porque era un monje importante ahí. Y el venerable llevó un CD con todo el Tipitaka, ¿no? Y había un monje en esa época, creo que había, no sé, 3 o 4 o 5 monjes, no había más de 5 monjes que eran Tipitakadara, que se llamaban, Tipitakadara significa monje que se saben el Tipitaka de memoria. Entonces, el venerable, nos sacamos una foto con ese monje, con el Tipitakadara, y el venerable con el CD. ¿Y sabe lo que dijo el venerable? Yo quiero que todo el mundo sea un Tipitakadara ahora. Como diciendo, yo, que el venerable no se sabía el Tipitaka de memoria, ¿no? Pero lo tengo aquí, el CD, ¿no? Entonces, es una forma de preservar la enseñanza, por supuesto. O sea, y a mí me parece muy visionario lo del venerable y también revolucionario, porque en la ortodoxia theravada, o sea, a lo mejor eso no le cayó bien a muchos, ¿no? Pero el hecho de que nosotros tengamos el Tipitaka en distintos medios y que nosotros podamos acceder, investigar, estudiar de distintas formas, ¿no? O sea, es una gran ventaja. Y de esa manera, bueno, de esa manera se continúa, digamos, el mensaje del Buda en el Mahaparinibbana Sutta, con CD-ROM, con el Internet, como sea, ¿no? Claro, no es lo mismo. No es lo mismo que usted se sepa de memoria, ¿no? Imagínese, usted se sabe de memoria todo el Tipitaka, ¿no? O sea, es un portador usted, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros, o sea, que uno tiene que estar consultando esto, o sea, a veces le hacen una pregunta difícil y uno tiene que decir, bueno, a ver, tengo que investigar, ¿no? Pero sí, es para reflexionar ese pasaje. Gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Soledad. Sí. Venerable, también estaba pensando con respecto a lo que hablamos en la otra clase de la Vidama, que no se representaba al Buda, ¿no?, en imagen, ¿no? También podría ser debido a esto, ¿no?, que en definitiva como que lo que él dejó es su enseñanza y es lo verdaderamente relevante, ¿no? Exactamente. Que vale el mensaje muchísimo más que el mensajero, a pesar de que el mensajero es un ejemplo, ¿no? Pero como para darle peso específico realmente a lo que él dejó en el último, en el sutta, ¿no?, final, ¿verdad? Puede ser también, ¿no? Exactamente, o sea, uno debería poner el Tipitaka en vez de la imagen del Buda, ¿no? O sea, lo que pasa es que como no había libros en esa época, nosotros ahora podemos poner los libros ahí en el altar, y de hecho mucha gente lo hace, o se utiliza eso, en el Tipitaka ahí en el altar, ¿no? Porque eso representa, ¿no? Pero claro, al no haber libros, ¿cómo uno pone la palabra del Buda? ¿Cómo la representa? O sea, ahí no se puede representar. Y yo creo que esa es la razón por la cual no se lo representaba al Buda.
porque es como una falta de respeto, ¿no? Representarlo cuando en realidad la imagen es solamente materia, ¿no? Pero se requiere, digamos, una civilización diferente, que a lo mejor no tiene tanto respeto, para que inicie todo eso. Esa es mi teoría, ¿no? Entonces fueron los griegos quienes se encargaron de, y después todos los demás les copiaron, los griegos, ¿no? Pero usted vaya a decirle a alguien ahora, ¿no? De que quitar las imágenes. O sea, no, o sea, ya se arraigó mucho eso. Pero es bueno pensar que por más o menos 5 siglos al Buda no se lo representaba, ¿no? O sea, yo no creo que sea una cuestión de evolución, como se habla, ¿no? O de progreso, el hecho de que ahora nosotros tengamos imágenes del Buda y antes no. A lo mejor es retroceso. No sé qué piensan ustedes. A ver, Aparte, Oscar. Sí. perdón. No, que le quería preguntar también que aparte la imagen que tenemos del Buda, que es como que tiene ese pelo así, en realidad, si se supone que él se cortó el pelo, quedó pelado y bueno, y esas orejas tan largas que se le pone, que eran ¿no? Porque se querían ponerse cosas parecidas a las orejas de los elefantes, o sea, que en realidad tampoco la imagen desvirtúa como quizá él sería de verdad, ¿no? Bueno, ¿No? parte de esos rasgos de las imágenes de Buda tienen que ver con las marcas porque el Buda tenía ciertos rasgos físicos, ¿no? Y eso está, por ejemplo, en el Diga Nikaya hay un sutta que se llama el Lakkhana Sutta, donde ahí se dicen cuáles son los rasgos principales que tenía el Buda, ¿no? Entonces, algunas de esas imágenes tienen, digamos, siguen un poco toda esa, digamos, información que hay ahí. Pero sí, pero eso es posterior. Oscar. Gracias. Sí, solo ese punto que comentó Soledad, también me estaba dando vueltas y quería comentarle acerca de lo que usted acaba de decir, porque yo lo veo en la representación del Buda como una figura, pues ya una involución, un detraimiento, porque usted nos platicaba en otro curso acerca de que en la incursión de Occidente, me parece, Grecia empezó a representarse al Buda, y me parece que habemos sociedades, civilizaciones que tenemos que personalizar, ubicar una figura para poder darle atribuciones espirituales o ese reconocimiento de autoridad. Y de hecho, entre los mismos compañeros de Dhamma, uno me comentaba que según su punto de vista, el que el Buda no haya dejado algún sucesor, eso no ayudó, que hubiera sido mejor que hubiera dejado un sucesor, según el punto de vista de él, en el que yo no estoy de acuerdo, pero así piensa mucha gente. Según el Me punto de parece vista de quién, Oscar. de un compañero de Dhamma, o sea, platicando acerca de esto, o sea, sí está involucrado. Y me parece que no sé si tenga que ver con el tipo de temperamento de cada quien, porque si tendemos al tipo de temperamento creyente, la mayoría, sí se necesita tener una figura de algo, lo podemos ver en diferentes religiones. Entonces me parece que eso ha preponderado y yo lo veo desde mi particular punto de vista que representar al Buda desde el momento que se dio marca una involución, porque las personas de antes tenían también las capacidades de poder memorizar tanto, ¿no? Hay varios suttas que mandaban criados a escuchar las enseñanzas del sutta y ellos replicaban con sus señores lo que habían escuchado. Entonces estamos hablando de otro tipo de personas que sí desarrollaban pues el potencial. Y ahora con tanta información y tantos medios a la mano, en realidad, me parece que también lo comentamos en un retiro,
nos hacemos laxos, ¿no? Muy pocos memorizamos 1 o 2 teléfonos importantes, porque pues ahí está el aparatito y dependemos de él, ¿no? Entonces, el que también los humanos estemos cambiando conforme al tiempo, pues nos da un punto de contexto que en los tiempos del Buda pues tenían otras capacidades, eran diferentes, ¿no? Claro, claro. Pero sí, el hecho de que no haya habido un sucesor, claro, o sea, yo creo de que eso salva, digamos, bueno, el Theravada pudo hacer todo lo que hizo de preservar su enseñanza, ¿no? O sea, que toda la energía está, digamos, dirigida a la preservación, primero, de la enseñanza y después a enseñar eso que se preservó, ¿no? Y eso es algo que también es importante verlo, tratar de verlo, reflexionar sobre eso. Porque, o sea, uno lo da por sentado, ¿no? Que uno lo tiene. Pero eso es el resultado de una preservación continua a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí, o sea, son temas muy interesantes para entrar en una discusión, ¿no? Porque claro, si se centra en una persona, ¿no? Es como si se perdiera también la esencia que es precisamente preservar todo eso que el Buda dijo, ¿no? Bueno, no es que no haya líderes, pero el rol del líder está subordinado a todo eso, ¿no? Porque sí, bueno, cuando están los concilios, siempre hay monjes que son más importantes, ¿no? Y que tienen un rol, ¿no? Pero todo está supeditado, digamos, a ese hecho, ¿no? Y es difícil transmitir eso, ¿no? En Occidente, pero bueno, nosotros tratamos de hacer eso. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar. Y hoy día tuvimos un inconveniente